que fue donde redundó la explicación de la hermano, como en un debate, yo le voy a explicar que no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero ¿por qué no estoy de acuerdo? Es porque la Biblia a mí me dice que no. El hecho de que el apóstol Pedro, en la conversación de Cristo, cuando él le dice, y a ti te digo que tú eres Pedro, la palabra Pedro también fue una palabra de origen hebreo y se pronuncia Petros, significa piedra. Hay unas traducciones que traducen, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Imagínense si la iglesia estuviera edificada en Pedro. En el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, el apóstol Pablo tiene que corregir al apóstol Pedro porque estaba haciendo cosas no debidas al cristianismo. Y le llama la atención Pablo, apóstol, al apóstol Pedro. Sí, no tiene problema porque la traducción es latinoamericana. Lo que sí quería observar es que dice la Biblia que el cabeza, el mediador de la iglesia, no queda, para mí pues, para nosotros los de línea protestante, no queda a cargo del apóstol Pedro, queda... Me gustaría la sigla que sí, digo de Gálatas. vamos a buscar, pero en este momento no la tengo, así pues no la voy a decir exacta. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Como tengo 20 minutos, pues tengo espacio para predicar. Dice 1 Timoteo 2:5, pues hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres solo existe alguien que puede mediar los casos, dice este versículo. Un solo mediador, Jesucristo, hombre. Ese es el mediador entre Dios y nosotros. Eso lo establece la palabra de Dios. Con relación a que si ese versículo que el hermano mencionó para nosotros, ¿verdad? Repito, se refiere a Pedro, la Biblia a mí me dice que no. Que cuando Jesús le dice hacia Pedro, ahí hay mucha discusión de los teólogos muy expertos, si fue a Pedro, si fue a sí mismo, o se refirió a otro, a la misma palabra. Hay más de una discusión, ellos lo saben porque son estudiosos bíblicos, no se ha aceptado tan así porque es una interpretación, pero quiero llevarlos a la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 8, Hechos 4, 8, dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 8 en adelante. Dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe otro nombre, por bonito que sea, por extraño que sea, quien pueda perdonar o salvar a una persona. Este versículo dice, quedó cerrado totalmente. No hay otro nombre bajo el cielo, que puede ser persona, o ser humano, en quien podamos ser salvos, solo a través de la persona de Cristo. A Él es que se le pide perdón, a Él es que se va para buscar auxilio de la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 4, dice la palabra del Señor así. Primera de Pedro 2:4. Acercándose a él, Pedro está predicando porque él es el que escribe.
acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Pedro no se refiere a él como piedra, se refiere a Jesús. Dice la Biblia que la piedra entonces también es Cristo, no es Pedro. Pedro predica de la piedra, dice, acercándose a él, piedra viva, escogida por Dios, era Jesús. Vosotros también como piedras vivas. Dice que el creyente que viene a Cristo se convierte en piedra viva, pero la piedra principal es Cristo. Pedro pudo haber sido piedra en el término bíblico, pero la piedra principal es Cristo. Por lo tanto, recalco, cuando Jesús dijo sobre esta piedra edificar en la iglesia, se refirió a sí mismo y no a Pedro, porque Pedro era un discípulo solamente. Mateo capítulo 4, versículo 40. Perdón, Mateo capítulo 21, versículo 40. Mateo capítulo 21, versículo 40. A ver qué dice la palabra de Dios. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos ladrones que le dijeron? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha dicho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Digo el Señor que en los profetas del Antiguo Testamento ya se había dicho de una piedra que iba a ser desechada, pero Jesús se refirió a él como piedra y que los mismos judíos hasta lo crucificaron. Él es la piedra del ángulo, la piedra clave es Jesús. Con relación a la cabeza de la iglesia, también si está sostenida por Cristo, la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo y que un cuerpo, como ustedes ven, lo representamos nosotros, tiene cabeza, tronco y extremidades, como es la ciencia natural. No puede tener varias cabezas a la vez, y tiene más cabezas, es un fenómeno. Así está en Apocalipsis. Efesios capítulo 4, versículo 4. Efesios 4, 4. Ya este es el apóstol Pablo explicando a los de la iglesia en Éfeso. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y sobre todos. Eso dice que debe tener, ¿verdad?, un solo cuerpo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Estoy tratando de explicar lo de un cuerpo, lo de la cabeza del cuerpo. Colosenses 1:18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Jesús. Y Él fue claro. Cuando Él se fue al cielo, iba para el cielo y le dijo a los discípulos: me voy, pero no los dejo solos. Voy a dejarles un consolador, al Espíritu Santo. Ya decía Él que la palabra hablaba de Pablo como sacerdotes. Todos estos hombres pueden llamarse los sacerdotes porque eran ministros. La palabra ministro es trabajadores. Eran trabajadores de la obra. Entonces, Pedro, Pablo, Juan, Marco, no eran ellos los responsables de la vida de la iglesia, eran responsables de predicar el mensaje de la buena nueva de salvación. Ellos eran predicadores, mueren como apóstoles. La palabra apóstol es enviado. Y también muy interesante, él hablaba del misionero, cómo vino la palabra de Dios aquí, a través del misionero. ¿Qué es misión? Hacer mucho trabajo de alguien que lo envía para X o Y, sea divino o no divino el trabajo, pero es un misionero.
Así vino la iglesia evangélica a Nicaragua en este caso y a todo el mundo, a través de misioneros. Entonces, Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el Consolador, y yo en eso estoy muy de acuerdo cuando ustedes hacen el símbolo del calcinado, que incluyen a la Trinidad escrita en la Biblia, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sé que todo el mundo cristiano reconoce esa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No todos hacemos ese símbolo, pero la Trinidad es real, está en la Biblia. Entonces, yo sugiero pues que la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Nosotros y cualquiera otro que salga, grande o pequeño, se llama predicador, de una u otra manera. Hay evangelistas, hay apóstoles, hay pastores, hay maestros. Eso es la palabra de Dios. O hay sacerdotes, que significa ministros. Pero cabezas no hay. Con relación al que los representa a ustedes de manera occidental, ¿verdad? El Papa actual que a ustedes lo representa es occidental. No sé si ustedes sabían que hay otro Papa. Hay dos papas en el mundo. Está el Papa de la Iglesia Católica Ortodoxa y está el Papa de la Iglesia Católica Romana. Hay dos iglesias católicas. Y él decía que solo una, hay dos. Hay una, la Iglesia Católica Ortodoxa tiene su propio representante. Y la Iglesia Católica Romana tiene su propio representante, que ahorita se llama Francisco. Pero hay dos en el mundo, ¿verdad? En el oriente y en el occidente. Nosotros estamos en el occidente. Por eso se le llama, voy a explicar esto, católica, ¿verdad? Porque ya dijo él, significa universal, pero aunque ese término no está en la Biblia. Apostólica, porque se discute que sus fundamentos son apostolares. Y romana, porque su representante está en Roma. Por eso se llama católica, apostólica y romana. Entonces, continuamos hablando acerca del cuerpo. En Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1. ¿Cuánto tiempo me queda? Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1. Oiga, yo decía que cuando tiene más de una cabeza es un fenómeno, un nivel. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas. Se predica hoy que es la bestia. Y es un fenómeno, porque nosotros nunca hemos visto un animal con 7 cabezas. Pero un cuerpo normal tiene solo una cabeza, ya sea de persona o de un animal, solo una cabeza. Y en este caso es un surgimiento apocalíptico, pues, para los últimos tiempos, y este animal se va a tener 7. Será espantoso por eso. Ok, pero es un cuerpo, pero este va a representar a muchos. Ok, Apocalipsis 10:3. 10:3 dice la Biblia: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitidos, bueno, tengo problemas con la visión o con los lentes. Entonces estaba explicando quién representa la iglesia. La iglesia es un cuerpo donde hay muchos miembros y su cabeza se llama Jesucristo. Así lo predicamos nosotros, así lo encontramos en la Biblia. Que si hay santos, pastores, obispos dentro de la iglesia, también nosotros explicamos. La palabra santo viene de una palabra griega que significa agios. Y ser santo, la palabra ser santo, el concepto de ser santo en el diccionario es vivir una vida separada del pecado. Nosotros no creemos como evangélicos que alguien se convierte en santo hasta que ya se muere. Creemos que usted y yo podemos vivir la santidad si nos separamos del pecado. Pero si mientras estamos acá nosotros viviendo, nosotros hablamos malas palabras, mentimos, estamos en estado de fornicación,
o en estado de adulterio con otra mujer, si robamos, no podemos ser santos porque es exactamente el pecado. Nosotros creemos que la persona puede vivir la santidad. Los apóstoles, Jesús, mientras vivieron acá en la tierra, eran santos, vivieron la santidad. Y es así que vamos a conseguir la patria celestial. Según Hebreos capítulo 12, versículo 4. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si alguien no vivió santidad y se muere, después yo como viviente voy a hacer un esfuerzo para que éste vea al Señor. No, la Biblia no dice así. Dice que sin santidad, si no vivimos santidad y morimos, no vamos a ver al Señor como para un beneficio. Lo vamos a llegar a ver, pero para que nos diga, maldito, preparado para el diablo y sus ángeles, porque viviste una vida en desobediencia. Entonces, nosotros creemos que hay santos, que sí hay obispos. Les dije al principio que la palabra obispo en griego es episcopos, significa supervisor. Nosotros le llamamos presbíteros. Pero son los obispos en la iglesia católica. En la iglesia de profecía existen obispos, no están fuera del orden, ni ustedes ni ellos. En la iglesia de Dios, que se conoce en Nicaragua, hay obispos también. En la asamblea de Dios tenemos presbíteros, tenemos pastores y tenemos maestros. Eso ahí son términos bíblicos. Eso sería mi presentación o mi argumento, ¿verdad?, en relación al tema. Espero estarnos entendiendo y no estarnos saliendo del tema como tal. Ok, gracias. Yo continúo. Está bien, ¿verdad? Entonces, hay una de las partes que me llamó la atención, de que hablaba de Cefa o algo así, de que no quedó la iglesia en nadie, quedó en el aire. Petro y Petras. ¿Dónde, cómo lo avanza esto por eso le decía que me leyera la lectura porque la necesitaba? La lectura de saber sí que cómo nos habla ahí. Porque hay una de las cosas, recordemos que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Cuando Jesús tiene la conversación con Pedro, es allí donde le cambia. Entonces, ¿por qué le cambió el nombre? Para indicarle su nuevo trabajo, su nueva identidad que él iba a tener como esa roca que él iba a representarle. Es cierto que me voy, pero él lo deja ahí como pastor de rebaño, porque Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Si él lo deja como pastor supremo de rebaño, no queda la iglesia en el aire, como dijo él, que no hay nadie. Entonces, cuando no hay nadie al frente de una iglesia, entonces hay un problema serio, cada quien se dispara para donde quiere. Ajá, lo encontró. Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Búsquemelo, por favor. Gálatas 2:11 en adelante. Y vamos a ver cómo dice ahí. ¿Quién quiero ver? Gálatas 2:11. Vamos a ver entonces cómo dice. Ya. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancia en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comían con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron, esto empezó a alejarse y ya no se juntaban con ellos por temor al grupo judío. Ahí solo está hablando de Pedro. No dice ese del que se ya. Porque que yo no entendí que usted dijo que en eso ahí se hablaba de ese cambio de. No. Bueno. Entonces sí, vamos a ver en Gálatas 2:9, búsqueme por favor. Allí encontramos cómo Pablo sí lo llama Cefas. No lo llama, porque Cefas es una palabra, roca, piedra, no hay cambio de Petros y de Petras, sino que Cefas. ¿Por qué Pablo lo llama así? Vamos a ver. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacob, Cefa y Juan, que eran
Ahí está. Está Cefas. No está hablando de los otros textos que utilizan a veces los hermanos, sino que dice Cefas. Y recuerde que Cefas es en arameo. Y en arameo no tiene cambio, es roca, piedra. Y por eso le dice, tú eres Pedro. Porque Pedro se traduce roca. Jesús no se traduce piedra. Jesús se traduce Salvador. Pedro, esa roca que Cristo deja, y por eso le dice en San Lucas 22:32, Pedro, he rogado por ti para que tu fe no se vaya abajo. Tú tienes que confirmar y fortalecer a tus hermanos. ¿Por qué no dice he rogado por todos los otros? He rogado por ti para que tú tienes que fortalecer, confirmar y animar al resto de hermanos. Lo deja entonces alguien visible en esta tierra para coordinar la iglesia que él deja y guiado por el Espíritu Santo. Ahora tenemos otro en 1 Corintios 15:5. Después de esto se apareció a Cefas. Vuelve a retomar la misma palabra y Pablo, recuerde que Pablo hablaba griego, no arameo. ¿Y por qué lo utiliza en arameo? Por eso, para que no den vuelta de hojas. Es decir, cambiar que Cefas, que Petro, que Petra, no, o piedra chiquita, sino que está hablando de roca, piedra y punto. Entonces hay otra parte en Gálatas 1:7-8. Gálatas 1:7-8, hermanos, dice el apóstol San Pablo. En Gálatas 1:7-8 dice San Pablo, no hay otro evangelio, porque él dice que vinieron unos misioneros pero vinieron enseñando algo distinto. Y él mismo dijo que si alguien viene enseñando algo distinto, puede ser que no venga de Dios. Y sí, la Biblia lo va a comprobar, que es muy cierto lo que él dice, puede ser que no venga de Dios. Ahora, no hay otro evangelio, sino que hay entre ustedes personas que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Dije San Pablo, aunque viniéramos nosotros, o viniera del cielo algún ángel para anunciarles un evangelio diferente del que hemos anunciado nosotros, caiga bajo maldición. En la Biblia de ellos dice caiga bajo anatema o algo anatema así. Entonces no hay otro evangelio. ¿Por qué si existe una sola iglesia, una sola fe, un solo espíritu? ¿Por qué cada quien anda enseñando diferentes evangelios? Ni entre ellos mismos están unidos. Porque no hay unidad. Cristo fundó una iglesia. ¿Y por qué si fundó una? ¿Por qué no están unidos todos en la asamblea de Dios ellos? Tan Pentecostal, Misión Cristiana, Mepum, tantos. ¿Por qué? Porque se ve realmente que vinieron enseñando otro evangelio distinto. En Romanos, vea cómo dice Romanos, San Pablo advirtiendo a los romanos. Vea cómo es San Pablo, Romanos 16:17, vamos a leer. Romanos 16:17 dice la palabra de Dios. Hermano, les ruego que tengan mucho cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades al enseñarles cosas distintas de las que ustedes aprendieron. Aléjense más bien de ellos, porque esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino más bien a su propio vientre, y con sus palabras suaves y agradables engañan a los corazones sensibles. San Pablo advierte desde hace tiempo, va a venir gente así. Porque si solo hay un solo evangelio, el mismo Pablo dice, aunque venga un ángel del cielo y anuncia distinto de lo que hemos recibido, va a caer bajo maldición. Y aquí le dice, miren, si alguien viene esto así, sepan, tengan mucho cuidado, aléjense de ellos. ¿Por qué esta gente no sirve a Cristo? Porque si sirvieran a Cristo realmente, entonces estuviéramos todos unidos en el mismo camino. ¿Por qué surgieron hasta hace poco muchos grupos y ahorita están surgiendo más todavía? Por eso San Pablo, San Juan, el apóstol San Juan, en su primera carta, retomamos otra cita. Es importante también, según San Juan, la carta, en el capítulo, segunda de Juan, capítulo 1, versos 9, o versos 10. Todo el que se sobrepasa y no se queda dentro de la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Como dice, todo el que se sobrepasa, el que se sale de la doctrina que Cristo ha constituido,
no posee a Dios. Dice la palabra de Dios, no lo invento yo. Dice ahí, no posee a Dios. El que permanece, después dice, el que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí posee al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguien llega a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban en sus casas. Palabra de Dios. Ahí está una parte muy importante. Por eso explicaba a San Pablo, si no hay otro evangelio, entonces ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Pero se refiere a la doctrina católica o a la doctrina de Cristo? ¿Quién era Pablo? Está hablando de la primera iglesia primitiva. O sea, mi pregunta es, porque ya nosotros somos, digamos que usted no dice que nosotros no, como la Asamblea de Dios no tiene la Biblia, entonces no es bíblica la doctrina, tampoco la palabra católica. Entonces aquellos tendrían que ser otro tipo de cristianos y no ni usted ni yo. Si la doctrina de nosotros, los cristianos, cualquiera económica sea, va conforme a la palabra de Dios, sí se refiere a nosotros, pero si nosotros no vamos como ellos, parece que no se refiere ni a usted ni a mí. Pero mire como dice San Pablo ahí en Hechos los Apóstoles que leíamos, que el Espíritu Santo consagró, es el Espíritu Santo que consagra a los obispos. Sí. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que no? Hermano, disculpe, yo quiero hacer una pregunta. El mismo San Pablo está La explicando eso. base de la iglesia, y la pregunta es, cuando vino Jesucristo, ¿quiénes fueron los que persiguieron a Jesús? ¿Quiénes le dieron muerte a Jesús? ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos? Para que Jesucristo tuviera este gran acercamiento con ellos. Entonces, si Pablo era un obispo, ya estamos mirando en el caso de la conversión de Pablo, no estamos viendo ahí la doctrina, ya viene la doctrina de Cristo a la iglesia, pero ahora mi pregunta es, ¿quiénes le dieron muerte a Jesús? Sí. ¿Quiénes lo crucificaron? Ok, está bien. Pero antes voy a leer este otro texto para dar la respuesta. En San Mateo, capítulo 7, verso 21, vamos a ver que si todo el que habla o predica así, en nombre de Dios según, pues va a salvarse o va a tener la razón. Dice, Mateo 7, 21, hermano, se me olvidó el nombre, hermano. Freddy, correcto, hermano Freddy. En Mateo 7, 21 al 22, vean cómo dice. No es el que me dice Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad de Dios, ¿ustedes creen que era que surgieran este poco de divisiones? ¿Quién hace la división? El enemigo, el espíritu del mal. Cristo constituye una sola fe, un solo camino, una sola iglesia. ¿Y por qué surgen esto? Y después dice ahí, miren, el día del juicio, dice el verso 22, en el día del juicio muchos me dirán, ¿cuáles son los muchos? Señor, Señor, profetizamos en tu nombre arrojamos demonios, hicimos milagros. Y dice la lectura, el 23, yo les diré, dice Jesús, no les conozco, aléjense de mí, malhechores. Si andaban hablando en nombre de Dios, andaban sanando en el poder de la palabra y andaban haciendo tantas cosas, ¿por qué el Señor no los va a recibir? Porque no cumplieron la voluntad de Él, que Él constituye una iglesia. Eso dice la Biblia. Ahora, hay otra cita para después dar la respuesta al hermano, que es tan importante. Sobre de esto, de que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos. Ahora, San Juan, vamos a ver cómo dice San Juan, hermanitos, para después dar la respuesta al hermano. San Juan capítulo 10, versos 11, dice la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen a mí. Además tengo otras ovejas que no son de este corral. A ella la llamaré y habrá un solo rebaño, como hay un solo pastor. No dice que van a haber montones y que cada quien agarre donde quiera. No, dice, habrá un solo rebaño y hay un solo rebaño, tiene que haber. Porque Él ha constituido uno y por eso advierte, muchos se van a salir y van a desviarse.
pero va a haber un solo rebaño como hay un solo pastor. Ezequiel nos dice en 34, capítulo 34, verso 17, yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Ellos son ovejas, pero dice allí, salidas del corral, descarriadas, porque todititas las sectas se salieron. Todititos van a decir, yo antes fui católico, yo antes fui. ¿Por qué? Porque se salieron, ahí dice la palabra de Dios. Ahora explico lo que dice el hermano, que decía que quienes lo mataron a Jesús, es lo que quiere decir, fueron los sacerdotes. Es lo que dicen ellos, la secta. Sí, fueron los sacerdotes. ¿Qué tipo de sacerdotes? Fueron los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Los maestros de la ley, los fariseos, los ateos, los hemorreos, los hititas, los fereceos. Eran grupos que cada quien tenía cada quien su ideología, su mente de trabajo. Pero había los sacerdotes levitas y sacerdotes de Aarón. Habían también esos tipos de sacerdocio. Eso fue antes de que Cristo constituyera la iglesia. Todos esos sacerdotes del Antiguo Testamento y que se ponen de acuerdo con el Sanedrín y todo, fueron los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Si Cristo hubiera estado en contra del sacerdocio, ¿por qué lo vuelve a constituir? Vea cómo dice Hebreo, hay un cambio de sacerdocio y necesariamente tiene que cambiar las cosas. En Hebreos capítulo 7, vea cómo dice la palabra de Dios. No son los mismos sacerdotes, sino que hay un cambio en el